He probado durante muchísimas horas la beta del Arknights Endfield y hay muchos gachas que prometen, muy pocos gachas cumplen y creo que lo conocéis. El mercado actual de los géneros gacha y juegos estilo anime está bastante saturado y de hecho muchas empresas lo saben y han decidido que su estrategia sea anunciar el juego a la comunidad gacha para luego decir que el juego no tiene gacha, y eso ha desembocado en algunas situaciones y algunos juegos que no han funcionado bien. Damas y caballeros, os voy a enseñar un juego que realmente puede marcar un antes y un después en la comunidad gacha. Y sí, después de tener un 100% de win rate en los análisis de cómo iban a funcionar y posicionarse a futuro todos los gachas que han salido y probar la mayoría, aunque no lo sepáis, algunos lo comenté en stream y en el resto de plataformas, pero he probado la mayoría ya que todo afecta a mantener la posición de creador número 1 en YouTube de gachas y de Genshin Impact, el gacha más grande de habla hispana. Os tengo que decir que Arknights sí. Este sí. Damas y caballeros, Arknights Endfield se lanza el día 22 de enero, sale en español, sale con botón de skip, los artefactos no tienen RNG. Hay otra cosa que tiene RNG, pero bueno, es un punto a favor. Tiene muchas horas de juego que no están vinculadas a la resina y a este tipo de sistemas de los gachas. Os va a gustar mucho, ahora os hablo de ello. Y va a estar en todas las plataformas, PC, móvil, PlayStation, desde el día 1. Y lo vais a poder descargar completamente gratis desde el link que está aquí abajo en la descripción. Quedaros a disfrutar hasta el final porque vais a ver todo lo que queréis preguntar sobre Arknights. ¿Cómo es la exploración? ¿Cómo es el gacha? ¿Cómo es la automatización? A los que os gusten los juegos estilo Palworld o Satisfactory o este tipo de juegos donde tienes que automatizar una base y preocuparte por ella. ¿Cómo es la calidad gráfica y el motor? ¿Cómo es la empresa? Que esto es muy importante. Y sobre todo, si vais a poder realmente disfrutar al 100% de este gacha independientemente de si sois free to play o no. Punto número 1, calidad gráfica y motor. Básicamente el gameplay es un gameplay de RPG semimundo abierto que se basa en construir bases y obviamente los personajes, el equipo y el combate, que es un punto fuerte que tienen ahora mismo los gachas más fuertes del mercado, Genshin, Wuthering y todos los demás, y que si un gacha a día de hoy no tiene un buen combate, no funciona. Primer check, tiene un muy buen combate y un muy buen sistema RPG de construcción de personajes. Aparte tiene personalidad, que es un punto que me gustaría comentaros. Se nota un estilo muy definido que lo separa de otros gachas y que lo detectas tanto por los colores que utilizan, como el estilo de fuente, como los menús y el minimalismo. Cuando veas una imagen vas a saber que es Arknights Endfield y no es otro gacha, y esto es súper bueno. Y además a nivel técnico está a otro nivel, es decir, está bien optimizado, cosa que ya sabéis que ha ocurrido con otros gachas, pero sobre todo los que tenéis PCs potentes vais a poder disfrutar de esta historia en bastante calidad, con un nivel de detalle bastante grande, y creo que todo lo que va alrededor del gacha hace que incluso te distraigas de que es un gacha. Por otro lado, siguiente punto, vamos rápido porque os voy a decir básicamente cada uno de los puntos importantes que a todo el mundo le interesan. Exploración. ¿Cómo es la exploración? Me he saturado de mundos abiertos gigantescos donde tengo 80.000 coleccionables y ayayay. Pues bien, esto ha sabido verlo también Arknights y lo que ha hecho es un sistema compartimentado, que de hecho otros gachas también lo comparten, y esto es mejor porque sí hay coleccionables, sí hay bases, sí hay recolección de recursos, sí hay enemigos, sí hay farmeo, sí hay todo lo que os gusta de los RPGs, pero es compartimentado y eso tiene muchos puntos a favor. Tiene construcciones, es decir, al estilo MMO de Pokémon, o sea, al estilo MMO de Pokémon, donde para acceder a una zona necesitas cierto poder. Pues en el caso de Arknights Endfield, con el tema de la automatización y la construcción, vas desbloqueando ascensores, tirolinas, un montón de cosas, y eso te va a dejar acceso a los siguientes puntos. Además tiene backtracking, que básicamente es los Metroidvania, que al permitirte acceder a nuevas zonas en base a nuevos poderes, la misma zona antigua del mapa ahora tiene mucho más zonas que explorar y acceder. Y no solo eso, sino también tiene
parecido a los Metroidvania, estilo Dark Souls, Jedi Fallen Order y estos juegos que seguramente os suenan. Si tú desbloqueas algún camino cuando ya llegaste muy lejos, te permite a través de ciertos mecanismos volver y acceder rápido a las nuevas zonas con pasadizos o algunas otras formas como tirolinas para poder regresar rápido y abrir un nuevo camino entre la primera zona y la última de las zonas. Y esto ayuda mucho con las zonas semicompartimentadas. La exploración es bastante mejor y más divertida que los gachas actuales. Y para terminar, hay coleccionables, no demasiados, no una cosa abrumadora, pero a los que os gustan los coleccionables, hay coleccionables. Siguiente punto, y el más importante del vídeo de hecho, el sistema gacha y qué tan free to play friendly es. Pues bien, habrá tutoriales seguramente y hay un montón de guías como en todos los gachas para que tengáis infinito contenido para que sepáis cómo va a ser y dejadme en los comentarios si queréis que cree contenido a este juego o que le dé algún try en stream y que veamos cómo podría llegar a ser y si nos gusta y le gusta a la comunidad, o si me hago un canal aparte de este gacha en caso de que triunfe, os guste y demás, dejadme en los comentarios si queréis contenido. Pero básicamente el sistema gacha es, número 1, la propia empresa ha comentado, y yo probé el gacha obviamente en la beta, la propia empresa ha comentado que es un Fair Gacha System, es decir, es un sistema totalmente fácil de entender, no tiene mucho texto, te aparecen las cosas muy bien descritas en grande en el propio banner sin tener que entrar luego al mucho texto donde pone cómo funciona, y aparte, menos el banner de armas, pero que esto es una constante en todos los gachas que no se recomienda a los free to plays, literalmente hay facilidad de conseguir casi lo que quieras y de hecho de salida hay pocos personajes para que te líes poco. Es decir, promocionales va a haber uno, si no recuerdo mal, cada 2 semanas y son los mejores del juego los 3, pero luego de 6 estrellas, que es la categoría grande en este gacha, realmente hay pocos para que no te hagas un lío y es muy fácil elegir, y lo mismo con las composiciones de equipo. A día de hoy hay equipos físicos, equipos de crío, equipos de piro y equipos electro, y básicamente las piezas de estos equipos suelen variar poco y se entienden muy bien. Además, la mayoría de piezas son personajes de 4 y 5 estrellas, que equivaldrían el resto de gachas pues a los 4 estrellas en general, pero son unidades muy fuertes que desde el principio vas a conseguir prácticamente gratis sin hacer nada y que te van a poder armar entre ellos prácticamente equipos, o sea que es increíble, y la diferencia con los 6 estrellas, que son los 5 estrellas de la mayoría de gachas, no es demasiada, así que la realidad es que el tema gacha empieza muy bien. Aparte de todo eso, es amigable con los jugadores y las recompensas, que será un punto más adelante del vídeo, es enorme, porque desde la beta, que había digamos una cantidad de recursos recolectables con lo que la beta equivaldría a la primera versión del juego, ha multiplicado por muchísimo las recompensas, han aumentado la cantidad de recompensas que dan los cofres de mundo abierto, y esto hace que prácticamente todos los jugadores puedan conseguir en los primeros banner 1, 2, 5 estrellas en total con todo lo que puedes conseguir, y en su livestream lo anunciaron, que la imagen estará por aquí, así que los editores la estarán poniendo, que los cofres han pasado, creo que era de 20 a 30 el más chiquitito, el otro más, han metido un cofre nuevo que da como 150 de la moneda del juego para tirar al gacha y toda la cuestión. Siguiente. El combate. Es un punto muy importante, como he dicho antes, el combate, porque es verdad que hay otros gachas que tienen otros estilos e igual no triunfan, porque es verdad que el sistema de combate en tercera persona espectacular, 3D, semi-hack and slash, que todos los que venís del Devil May Cry, de los God of War de PlayStation y los nuevos también, y de esta clase de sistemas, realmente es lo que ha triunfado en los géneros gacha, y gachas que no tienen este estilo de combate, digamos que tienen un poco menos de repercusión. Es el estándar que le gusta a la mayoría. Pues el combate de Arknights es no solo así, han metido la mecánica del dodge perfecto, que imagino que ya existen otros gachas. No sé si habrá parries en el futuro, pero tiene pinta que tendrán muy en cuenta los gustos de la comunidad, y el parry es otra cosa que suele triunfar en juegos como el God of War Ragnarok, los Dark Souls y este tipo de sistemas. Es intenso, tiene una mecánica distinta que va a tener que poner tu cerebro a funcionar, y es divertido porque cuando llegas de un sistema de combate de otro gacha donde tienes automatizadas las rotaciones, los botones y el funcionamiento, y te encuentras con un nuevo sistema que tiene otra clase de mecánicas nuevas,
hace que sientas siempre esa ilusión por lo nuevo, por aprender y porque en tu cerebro se desarrollan nuevas conexiones al entender este nuevo sistema de combate. Así que sí, es bastante espectacular, muy frenético, los personajes entran y salen continuamente del campo por las habilidades que tienen sin necesidad de que sea un cambio manual, como en otros gachas, eso está muy bien, lo hace más frenético todavía. Hay daño en área, daño a un solo enemigo, hay equivalente a combinar elementos y hacer reacciones entre ellos, es bastante bueno el combate. Siguiente. Automatización. Este es el punto que igual muchos habéis llegado hasta aquí porque habéis escuchado que tiene automatización. ¿Qué? Los que os guste, los juegos estilo Satisfactory o el propio Palworld, sí. Tienes una base. Esto a mí personalmente me encanta. Es una cosa que es mía, pero yo entiendo que haya gente que esto no lo conozca o no lo entienda. Pero también la realidad es que mucha gente no conocía los sistemas de automatización y el Palworld triunfó porque supo traer un sistema de automatización a jugadores que no conocían el sistema de automatización, al igual que Genshin, por ejemplo, supo traer el género gacha al mainstream a jugadores que no sabían lo que era un gacha, porque antes era nicho el gacha. Pues esto es igual, señores. Todos los que jugáis gachas y no conocéis la automatización, vais a conocerla con Arknights Zenfield. Básicamente, os lo voy a contar como resumido, porque a mí sí me gustan mucho estos temas en otros videojuegos, es un sistema de juego que te va a dar horas de entretenimiento sin tener en cuenta pues la famosa resina de los gachas y estas cuestiones que sirve para subir personajes y demás. Esto es lo que más llama la atención y además, antes de contaros para los que no sabéis, los que sí sabéis, básicamente Arknights tiene un juego anterior que es el Arknights, es otro gacha antiguo que es un Tower Defense, que también es entre comillas un juego automatizado en el que vas poniendo torretas, que ya conocéis más ejemplos de Tower Defenses, o sea de juegos así, y que tienes que rechazar oleadas de enemigos, simplemente mejorando las unidades, poniendo nuevas torretas, pues eso, un Tower Defense de toda la vida, ¿no? Y esto es muy bueno, porque implica que ellos tienen mucha experiencia, datos de jugadores y recursos en base a este juego anterior, que mucha gente es fan del primer Arknight. De hecho, mi hermano y el miniaturero que hace las miniaturas del canal, un saludo para David y para mi hermano que lleva la página web del canal, ya la conocéis y está triunfando muchísimo, jugaron al primer Arknight y les gustó y ahora conociendo esto me dijeron wow. Así que los que os gusta la automatización ya tienen una buena reputación y experiencia respecto a esto y van a hacer un buen sistema de automatización. Ahora, ¿qué es la automatización? Básicamente hay bases. Tienes que poner generadores para que den energía a la base. Tienes que poner minas y mineros para en zonas donde haya pues recursos minerales, tratar de extraerlos para utilizarlos para tu base. Estos recursos sirven para luego generar cosas más importantes, tanto de progreso de personaje como de progreso de la historia, como estas MOs que os dije para avanzar en el mundo abierto. Es decir, hay una cosa que son explosivos para destruir algunos sitios donde no puedes pasar si no los llevas, y hay infinitas cosas más para que te farmen recursos importantes de forma AFK. Este sistema de automatización es muy interesante y es a lo que más ganas le tengo, juntándose con que es un juego main del contenido main que yo traigo. En resumen, os va a gustar bastante porque hay estrategia y progreso real y horas de juego fuera de lo que es la limitación de la resina que tienen muchos gachas. Recompensas, señor de la pantalla, me está gustando. ¿Van a regalar cosas? Sí, siempre los gachas regalan cosas cuando salen y Arknights no va a ser menos, sino que todo lo contrario. De lanzamiento van a regalar 135 tiradas gratis, divididas algunas en lo que conocemos siempre como el típico banner estándar o permanente o de principiante, y tiradas al banner del personaje promocional, que habrá al principio un personaje que es la Evatein o algo así, que es un personaje carry, DPS, piro, multitarget, que tiene un montón de soportes 4 estrellas para hacer uno de los mejores equipos del juego. Una locura. Regalan un personaje 6 estrellas, que es un personaje de los del permanente, que es, en mi opinión, y hasta donde he podido comprobar, prácticamente el mejor personaje del permanente. Es un soporte global que va a servir para casi todos los equipos más fuertes del juego. Van a regalar un arma gratis también de 6 estrellas, que creo que es el arma de este personaje. El pase de batalla del juego, el pase de batalla gratis, da un arma de 6 estrellas extremadamente buena, y son todos los pases de batalla así en general. Luego, pues, como siempre, tiene sus pases y sus vamos a llamar, la típica cosa mensual que te da moneda del juego para tirar al banner, como en todos los juegos. Y solo por empezar, además, hay un preregistro que también te asegura otro arma más de 6 estrellas, que todavía estés a tiempo de hacer el preregistro, si no recuerdo mal, con bastantes cosas para vuestra cuenta main. Y de hecho, en el preregistro hay una oportunidad de conseguir una PlayStation 5 gratis en el preregistro, los que habéis empezado en el preregistro. Y muy pocos juegos salen así de fuertes, esto es verdad. Así que, señores, os voy a decir la realidad del Arknights. Tiene botón de skip.
No hay artefactos como la mayoría de juegos. Sí hay un equivalente más adelante en late, pero tiene una mínima facilidad más de conseguirse. Tiene muchas horas de juego fuera de la resina. Y sobre todo, Paquinop está creando contenido de este juego. Yo empecé en Genshin y antes de yo crear contenido veía las guías de Paquinop, luego ya sabéis la historia con Paquinop y ahora Paquinop ha subido como 20 vídeos de este juego y seguramente tanto si lo traigo como si no lo traigo y lo juego en privado, seguiré viendo las guías de Paquinop para estar al día. Así que, señores, descarga Arknights Endfield gratis con el link que tengo aquí abajo en la descripción, apoyar el vídeo, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, todo lo demás, bienvenidos invitados a los streams, link aquí abajo en la descripción, posiblemente lo traiga a stream. Gracias por todo ello y cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis minimis y chaito.